Saludos compañeras, compañeros, les habla su tutor Ricardo Galguera Rosales de su módulo 0205, Procesos Psicológicos Básicos de Aprendizaje. A partir de este video les quiero mostrar cómo descargar y cómo utilizar el programa Sniffy, que será aquel que estaremos utilizando para la elaboración de dos de nuestras prácticas. La primera, que es en esta unidad sobre el aprendizaje instrumental, tiene que ver con programas de reforzamiento. La segunda está en la unidad de aprendizaje discriminativo y tiene que ver con discriminación de estímulos. Pero bueno, antes de las cuestiones teóricas, vamos a llevar a cabo la descarga de nuestro programa. Para ello, tienen que ubicar en nuestros recursos este blog con este enlace, el cual tendrán que pegar en el explorador que ustedes utilicen. Yo uso Chrome, entonces abro Chrome y lo pego. Pueden darse cuenta que comienza la descarga. Ya está descargado, es un archivo .zip, es decir, está comprimido, por lo cual si ustedes no cuentan con el programa que estoy escribiendo ahora mismo, WinRAR, tendrán que descargarlo. Simplemente colocan en su explorador WinRAR y les va a aparecer como una de las primeras opciones esta, que es de su página oficial, y ahí pueden descargar el programa de manera gratuita. Ese programa lo único que hará será descomprimir los datos de su archivo .zip. Yo ya lo tengo instalado, entonces no voy a hacer estos pasos y es muy sencilla la instalación. Entonces bien, tenemos nuestro archivo Sniffy Pro for Windows descargado. Le pido que me lo muestren en carpeta. Yo ya lo había descargado antes, pero lo estoy volviendo a hacer para mostrarles. Entonces vamos a mandarlo a nuestro escritorio. Si ustedes tienen alguna carpeta en la cual vayan a colocar el archivo, está muy bien. Yo lo voy a colocar en escritorio. Ya podemos cerrar nuestro explorador. Y bueno, entonces tenemos aquí nuestro archivo comprimido. Lo que vamos a hacer, ya teniendo instalado el programa WinRAR, va a ser extraer esos archivos que tiene ese compilado o esa compresión de .zip. Lo vamos a hacer mediante esta opción, extraer en Sniffy Pro for Windows. ¿Por qué? Porque al hacerlo así nos va a arrojar una carpeta. Este archivo ya lo podemos eliminar y podemos entrar a la carpeta. Ustedes pueden ver que hay un instalador, es una aplicación. Tenemos aquí varios documentos. Estos podemos borrarlos, no hay ningún problema. Simplemente son algunos datos que nos dan acerca del programa, algunas licencias. Y bueno, fíjense cómo entré a mi carpeta, después me aparecieron estas dos. Bueno, aquí había una serie de archivos que acabo de eliminar, más el instalador. El instalador no lo vamos a tocar. Vamos a meternos a la carpeta que se llama Sniffy Pro for Windows, que repite, como ustedes verán, el nombre de la otra carpeta. Y en esta, en donde tenemos el icono de la rata, vamos a darle doble clic y les va a abrir el programa. Si se fijan, fue muy sencillo, no hay que instalarlo siquiera, simplemente hay que abrir el ejecutable. Y bueno, tenemos esta interfaz. Ustedes pueden ver, lo que están observando aquí es una cámara, es una simulación de una cámara de condicionamiento operante. Y tenemos algunos de los elementos fundamentales de la cámara, por ejemplo, su bocina. Aquí es una luz. La palanca, muy importante para nosotros, esto es una palanca. Piensen que pues es una vista frontal, entonces pues esta palanca parece simplemente una barra, pero fíjense, es una palanca que al presionarla mediante un clic izquierdo de su ratón o bien con la barra espaciadora de su teclado, ustedes dispensarán alimento en este dispensador de alimento. Esta bolita que ven aquí es alimento para Sniffy. Se acerca Sniffy a comer y bueno, durante las clases explicaremos esta cuestión de los reforzadores, etcétera. Este es un bebedero
Y bueno, en general estas son las rendijas en donde Sniffy puede caminar. Estas son las paredes de nuestra cámara de condicionamiento operante. Y bueno, entre los elementos adicionales que tenemos en esta interfaz, por supuesto está nuestro sujeto experimental Sniffy. Además tenemos un asistente de laboratorio. El programa está en inglés, no hay una versión en español, pero en realidad no es necesario grandes conocimientos en el idioma inglés. Se puede entender fácilmente estas cuestiones de nuestro asistente de laboratorio. Simplemente nos indicará cuando ya se haya establecido una asociación o cuando tengamos que seguir reforzando a nuestro sujeto experimental para generar dicha asociación. Bueno, en este momento lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos, fíjense cómo tenemos aquí una barra de herramientas. Tenemos File, en donde podemos abrir archivos previamente guardados. Podemos guardar como, entre otras. Los que me interesa que ustedes identifiquen es abrir, Open, que en un momento tendrán que abrir sus archivos porque esta práctica la llevarán a cabo en diferentes sesiones. Es decir, yo les sugiero que lo hagan en diferentes días porque el condicionamiento de Sniffy pues es una tarea algo ardua. Entonces si lo quieren hacer de una vez en una sola sesión pues les va a llevar un buen rato. Ok, aquí en Experiment vamos a identificar algunas pestañas que nos van a llevar a ciertas modificaciones. Por el momento no las voy a explicar, no es importante. Cuando lleguemos a esa parte lo explicaré. Lo que me interesa es ahorita esta parte, esta pestaña de Windows. Aquí nos indica cámara operante, y estas otras opciones tienen que ver con otras ventanas como nuestro asistente de laboratorio, que van a aparecer en nuestro espacio de trabajo, que es todo esto. Lo que necesito que ustedes en este momento, cuando ya hayan abierto su programa, abran. ¿Cuáles son los elementos que necesito que abran? Simple y sencillamente nos vamos a Main Windows, se despliega otro menú y vamos a abrir este que se llama Operand Associations. Fíjense cómo tenemos aquí una nueva ventana de color azul. No se puede abrir. Fíjense, lo estoy intentando, no se puede abrir, es de este tamaño, pero está bien porque no queremos ocupar demasiado espacio. Entonces, fíjense cómo tenemos en esta ventana de que se llama Operand Association, asociaciones operantes, tenemos es una gráfica, aquí están las ordenadas, las abscisas, tenemos tres condiciones generales de nuestra gráfica que ustedes podrán ir viendo cómo se van modificando a partir de nuestra interacción con esta palanca y bueno, de la interacción de Sniffy con el comedero. Ahora, nuestro experimento, como ustedes podrán observar en nuestro programa del módulo, tiene dos condiciones. La primera condición implica el moldeamiento de la respuesta y la segunda condición implica la aplicación de nuestro programa de reforzamiento. En el caso de nuestra primera condición, esta se desglosa en 4 fases. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero que tenemos que hacer, según nuestro programa, consiste en establecer una asociación para Sniffy entre el sonido y la comida. En este programa de Sniffy, de Virtual Rat, partimos de la suposición de que Sniffy, nuestro sujeto experimental, ha sido privado de alimento. Eso significa que no se le ha dado de comer y por ende la comida constituye un estímulo reforzador. Muy bien. ¿Cómo es que vamos a llevar a cabo nuestra primera asociación sonido-comida? Bueno, ustedes podrán escuchar, si tienen el sonido de su computadora, cada vez que presionamos la palanca mediante la tecla espaciadora, la barra espaciadora o el clic izquierdo de nuestro mouse, se escucha cómo baja la palanca. Ese sonido
se asociará con la comida. Fíjense cómo estoy manipulando manualmente, es decir, mediante la barra espaciadora, el dispensador de alimento para Sniffy. Quiero que noten nuestra gráfica, esta zona de aquí, cómo va aumentando una barra roja en la categoría sonido comida. ¿Eso qué significa? Simplemente significa que se está estableciendo una asociación entre el sonido de la palanca y la aparición de comida en el dispensador. Si ustedes se pueden dar cuenta, Sniffy se ha quedado en el dispensador. Eso no sucede así nomás, sino que tienen que ser ustedes estar atentos pues a la conducta de Sniffy, porque luego llega a hacer ese tipo de movimientos como rascarse y demás, que son conductas no asociadas a la respuesta que queremos moldear. Por ejemplo, esa conducta exploratoria. Si yo dejo de reforzar, fíjense cómo Sniffy sigue explorando la cámara, como lo haría un sujeto experimental normal, hasta que no escuche el sonido. Ya se va estableciendo una asociación entre el sonido y la comida. Nuestro asistente, cuando pasamos la primera línea de nuestra gráfica, nos indicaba que Sniffy está desarrollando una asociación entre el sonido y la barra o la palanca. Sin embargo, esta asociación no es lo suficientemente fuerte para comenzar nuestra fase experimental. Es decir, Sniffy no hemos podido desarrollar o establecer una asociación pertinente para que podamos establecer una siguiente fase. Vamos a hacer esto hasta que nuestra barra roja alcance esta tercera línea. En ese momento, nuestro asistente de laboratorio nos dirá que se ha establecido una asociación y que podemos continuar con el establecimiento de otras asociaciones importantes para moldear la respuesta en Sniffy. Habiendo alcanzado las tres líneas de nuestra gráfica en el eje de las ordenadas, nuestro asistente de laboratorio nos indicará que se ha desarrollado una asociación entre el sonido y el dispensador de alimentos, o sea, el sonido y la comida. Entonces estamos en buenas condiciones ahora para moldear la respuesta que queremos que ejecute Sniffy. ¿Cuál es esta respuesta? Bueno, pues en las cámaras de condicionamiento operante, especialmente en estas que cuentan con una palanca, que son normalmente se utilizan en ratas, lo que queremos es que Sniffy presione la palanca, es decir, dejar de hacerlo nosotros manualmente para que Sniffy lleve a cabo esa labor. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues tenemos que comenzar la fase número 2 de nuestra condición 1, moldeamiento. En esta segunda fase tenemos que moldear la acción de Sniffy. ¿Cuál es la acción que queremos moldear? Como es difícil que presione la palanca, ahorita ustedes vieron que presionó levemente, sin embargo fueron solamente 2 ocasiones. Todas esas conductas que vemos en Sniffy son conductas exploratorias, normales en un sujeto experimental bajo condiciones novedosas. Lo que tenemos que hacer ahora consiste en aproximar la conducta o las respuestas de Sniffy a la presión de la palanca como lo vimos ahora. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues ¿cuál conducta se parece o se aproxima o es una parte, más bien es una parte de la conducta de presionar la palanca? Pues el hecho de que Sniffy justamente se pare en 2 patas, como acabamos de ver. Recuerden que la asociación entre la comida y el sonido ya está realizada, entonces Sniffy, aunque esté volteando hacia nosotros, al escuchar la palanca se dará vuelta para acudir a la comida. Entonces esta fase 2 consiste simplemente en reforzar, es decir, presionar la palanca cada vez que Sniffy se pare en 2 patas, pues es esta
respuesta la que se parece a la que tendría que ejecutar para presionar la palanca. Cada vez que se levanten dos patas, independientemente del lugar en la cámara en donde se encuentre Sniffy, presionaremos la palanca. Esta fase es más tardada, por supuesto, que la primera fase, porque fíjense cómo Sniffy lleva a cabo diferentes conductas de exploración, o sea, si cala, etcétera. Entonces nos llevará más tiempo. Por eso les decía en la fase anterior que distribuyan las sesiones y las fases del condicionamiento de Sniffy en varios días, porque si no se tardarán demasiado. Quiero que ustedes observen cómo ahora la barra que va a ir elevándose en nuestra gráfica es la de Action Strange. Significa que se está llevando a cabo una asociación entre una respuesta, que es levantarse en dos patas, y la comida. Insisto, tienen que reforzar exclusivamente cuando Sniffy se pare en dos patas. Habiendo establecido la respuesta de levantarse en dos patas, como podemos ver aquí, tenemos que llegar a un punto en donde nuestro asistente nos indique que se ha establecido dicha asociación. Habremos concluido con esa fase 2 y podremos continuar con la siguiente fase. Sin embargo, antes de eso quisiera explicarles dos elementos importantes de la interfaz de nuestro programa. El primero es la opción de pausar. Es probable que en algún momento, mientras ustedes estén llevando a cabo su práctica, tengan la dificultad de mantenerse concentrados, o que toquen el timbre de su casa, o que les hablen, no sé, en su casa a alguien que necesiten de ustedes. Entonces, cuando ya estamos en esta sesión, si no estamos completamente atentos a la cámara, las asociaciones se irán perdiendo. Para evitar esto, nos vamos a ir a la pestaña de experimento y le vamos a dar en la opción, que bueno, aquí dice resume, pero tendría que decir pause, justamente para detener un momento nuestro experimento. Cuando queramos, cuando ya terminemos de hacer aquello que nos ocupe, volvemos a nuestra cámara de condicionamiento y le damos en esta opción para continuar con nuestro experimento. Si se fijaron ahorita que le di, como Sniffy había presionado la palanca y yo no reforcé su respuesta, disminuyó un poco mi gráfica de Action Strange. Por eso es importante que ustedes se mantengan alerta a esta cuestión. Otro punto importante es la cuestión de guardar nuestros avances en el condicionamiento de Sniffy. ¿Cómo haremos eso? Bueno, pues esa parte es importante también. Tenemos que hacerlo a partir de esta pestaña que se llama File, y le vamos a dar en Save As, salvar como. Bueno, aquí yo tengo algunos archivos que he estado trabajando. Le colocan ustedes el nombre, el tipo del archivo es .sdf, que solamente se va a abrir con nuestro programa, y le dan en guardar. Es importante que lleven a cabo esta acción porque, como les comentaba, me parece en alguna fase precedente, pues este trabajo implica bastante tiempo. Entonces, si ustedes no guardan los avances y quieren hacerlo en una sola sesión, pues les va a tomar probablemente un par de horas. Entonces es necesario que ustedes dividan las sesiones que van a llevar a cabo en el condicionamiento de Sniffy. Lo más conveniente es que cada una de sus fases de la primera condición las lleven a cabo en una sesión diferente, pero bueno, ustedes ya irán identificando qué les conviene más. Entonces guardamos, yo lo voy a reemplazar porque ya tengo un archivo que tiene ese mismo nombre, y continuamos. Una acotación: no pueden guardar sus avances si el programa se encuentra pausado. Vamos a intentarlo. No nos deja. Tampoco pueden cerrarlo si el programa está pausado. Tienen que quitarle la pausa para que les permita guardar. Entonces le quitamos la pausa y aquí dice que
no ha sido guardado este archivo recientemente. Si queremos guardarlo antes de cerrar, ¿por qué? Porque el programa identificó la acción de cerrar el programa. Entonces, como yo lo acabo de guardar, le voy a dar que no. Ustedes normalmente, ahorita les voy a explicar otra parte importante, pero bueno, le voy a dar que sí, para que se guarde en esta parte, ok, que es esta, en donde estoy guardando mis avances de SNIF. Ahora, como cerré mi archivo, voy a tener que volver a abrirlo. Entonces abro desde esa carpeta inicial, desde donde lo abrimos, en donde está el icono de la rata que se llama Sniffy Pro, y me va a abrir un nuevo archivo. Para continuar con los avances que tenemos guardados, simplemente le damos en File, en Open, que es abrir, y aquí nos va a preguntar: ¿quieres guardar este archivo que se llama sin título número 1, es decir, este nuevo que acabamos de abrir? Le vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque si le decimos que sí, pensando que nos está pidiendo otra cosa, y abrimos nuestro archivo, pues ese nuevo, que no tiene absolutamente nada, se va a sobreescribir en el archivo que tenemos guardado. Entonces le damos siempre que no, y ahora sí nos va a abrir las opciones. ¿Cuál archivo quieres abrir? Aquí tienes dos en mi caso. Entonces vamos a abrir este número 2, que era con el que estábamos trabajando. Abrimos otra vez nuestro espacio de trabajo y continuamos. En esta tercera fase, la fase 3, tenemos que establecer una asociación entre, ya habiendo establecido esta asociación entre la comida o el sonido y que Sniffy se levante en dos patas, ahora tenemos que establecer la asociación entre la presión de la palanca y la obtención de comida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a reforzar, además de reforzar las ocasiones en las que Sniffy se levanta en dos patas, nos vamos a concentrar en las ocasiones en las que Sniffy presiona la palanca. Entonces vamos a tratar de reforzar ambas respuestas. Sin embargo, vamos a darle prioridad a las respuestas de presión de palanca. Progresivamente tenemos que abandonar el reforzamiento de la respuesta de pararse en dos patas, pues esa respuesta ya está establecida y queremos establecer una nueva, de la cual levantarse en dos patas es una parte pero no es toda la conducta. Entonces ahorita esa respuesta y esa otra no las voy a reforzar, aunque se vaya perdiendo la asociación. Voy a reforzar únicamente cuando esté cerca de mi palanca o cuando la presione. Esa no la voy a reforzar. Fíjense cómo se va perdiendo la asociación en mi gráfica. Sin embargo, no se preocupen. La idea es ir aproximando a Sniffy a la respuesta final, que implica la presión de la palanca. Vamos a ir perdiendo la asociación, pero no hay ningún problema. Tenemos que generar que se aproxime a la presión de la palanca. Fíjense cómo aquí ya tenemos un avance, porque entre las respuestas que daba aleatoriamente Sniffy estaba la presión de la palanca. Si identifican que se tarda demasiado Sniffy en presionar la palanca y esta barra empieza a descender demasiado, pueden reforzar nuevamente para que se aproxime al comedero. Y fíjense cómo próxima al comedero es más fácil que emita la respuesta que queremos. ¿Se dieron cuenta cómo no reforcé esa respuesta de que se levantó? Estoy reforzando ahora casi exclusivamente las respuestas de presión de la palanca. Esta fase es la más tardada y es la que les requiere mucha más atención, precisamente porque tienen que identificar que no disminuya mucho su barra Action Strength, porque si no Sniffy dejará de levantarse en dos patas, y además tienen que identificar que su barra siga aumentando, la barra de Bar Sound. Si está muy lejos de la zona en donde está la palanca, tendrán que reforzar la respuesta de que se levante en dos patas para aproximarla, y así Sniffy pueda presionar la palanca.
En esta fase 3 es importante tomar algo en consideración. Cuando Sniffy se levanta así de manera que no está aproximada a nuestra palanca, es importante reforzarla, es decir, si Sniffy se encuentra por acá y se levanta, ustedes deberán presionar la palanca. ¿Por qué? Porque en esta fase seguimos moldeando la conducta de Sniffy, que es la conducta de palanqueo. Entonces, si Sniffy se encuentra por acá, difícilmente presionará la palanca. El hecho de reforzarla, es decir, de que nosotros manualmente presionemos la palanca, implica que Sniffy se desplace de la zona en donde se encuentre de nuestra cámara de condicionamiento a esta zona de acá, lo cual probabiliza que al levantarse presione la palanca. Ahora, cuando Sniffy haya alcanzado un nivel de asociación después de nuestro segundo valor en el eje de las ordenadas, será necesario que, fíjense como ahorita está lejos de nuestra palanca, si reforzamos la conducta de pararse en dos patas, probabilizamos que se acerque y en esa medida que presione la palanca. Por eso se llama moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Y les decía, llegamos a la barra roja del bar sound, a este segundo valor de nuestro eje de las ordenadas, y en ese momento podemos establecer un cambio y vamos a pasar a nuestra fase número 4. Nada más un momento a que Sniffy deje de presionar, porque recordemos, si no reforzamos una conducta de Sniffy, perderemos un poco de nuestro avance, y cuando ya estamos en la fase 3 sabemos que es muy difícil que nuestra barra roja ascienda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no dejar de reforzar alguna respuesta que sea nuestro objetivo, en este caso la presión de la palanca. Muy bien, se alejó un poco Sniffy, le puse pausa. Entonces, para pasar a la fase 4, y que es nuestra última fase de la primera condición de moldeamiento, vamos a llevar a cabo la siguiente acción. Nos vamos a ir a esta pestaña de experimento y vamos a presionar esta pestaña que se llama Design Operand Conditioning Experiment. Aquí nos van a dar una serie de opciones que podemos modificar para el diseño de nuestro experimento de condicionamiento operante. Sin embargo, todavía no entramos a esa parte, que es nuestra condición número 2. En esta última fase de la condición número 1 tenemos que moldear la respuesta de palanqueo de Sniffy. Entonces vamos a llevar a cabo un programa de reforzamiento que se le conoce como continuo o RF1. Entonces vamos a dejar aquí como tal cual salió, presionado nuestro botón de Continuous, se queda aquí en el número 1 y aquí nos va a preguntar qué acción se va a reforzar, es decir, qué respuesta en Sniffy reforzaremos. En este caso nosotros estamos reforzando la presión de la palanca o la bar press. Estos no los movemos porque son condiciones para otro tipo de experimentos. Simplemente lo único que modificamos es aquí, bar press. Le damos en OK y podemos continuar. ¿Eso qué implica? Que ahora, a partir de este momento, nosotros no tendremos que manipular manualmente el operando o la palanca, sino que cada vez que Sniffy se aproxime a él y la presione, será reforzado. Ahorita yo lo presioné porque estaba muy lejos y recuerden que tenemos que probabilizar que Sniffy se acerque a nuestra palanca y la presione. ¿Cómo lo hacemos? Pues si tiene que comer en el comedero debajo del operando, pues será más probable que se levante. ¿Se dieron cuenta? Yo no estoy presionando absolutamente nada. Ahora cada vez que Sniffy presiona la palanca es reforzada. Esto lo vamos a hacer, insisto, cuando lleguemos a nuestro segundo valor del eje de las ordenadas, pero tenemos que seguir atentos. ¿Por qué? Porque fíjense ahorita cómo Sniffy sigue con conductas exploratorias, está lejos del operando, y cuando sea así, bueno, ahorita se acaba de acercar y bueno, eso es afortunado. Sin embargo, en otras circunstancias se mantiene mucho tiempo en otras zonas y tenemos que reforzar nuevamente la levantarse con dos patas, como en este momento, para que se aproxime al comedero y por ende se aproxime a la zona en donde está nuestro operando. Esa es nuestra labor de esta fase número 4.
con el establecimiento de nuestro programa RF1 o nuestro programa de reforzamiento continuo, podemos ver que nuestra barra de asociación de la barra y el sonido está en el máximo. Entonces nuestro asistente de laboratorio nos indica que parece que Sniffy ha sido entrenada de manera apropiada, y ahora sí podemos comenzar con nuestra condición experimental. Para esto lo que vamos a hacer nuevamente va a ser irnos a la pestaña de Windows. Ustedes no cambien todavía el programa de RF para que Sniffy siga siendo reforzada mientras nosotros hacemos las modificaciones de manera manual. Vamos a colocar primero el cursor en esta opción, Cumulative Records, que es el registro acumulativo. Vamos a presionar la opción que nos da, y bueno, si ustedes se fijan, esta es una representación gráfica desde el inicio de nuestro programa RF1, es decir, desde el momento en el que le indicamos al programa que reforzara automáticamente a Sniffy a partir de cada una de sus respuestas. Eso es lo que significa la modificación que hicimos en el diseño del experimento, cuando lo colocamos para que al presionar la palanca Sniffy fuera reforzada. Establecimos un programa de reforzamiento de razón fija 1, que eso ya lo veremos en nuestra sesión síncrona, y ustedes pueden ver cómo se ha distribuido la respuesta de Sniffy de la presión de la palanca desde el momento en el que comenzó a correr el programa hasta este momento. Cada una de estas rayas, de estas líneas diagonales, representa una respuesta, y bueno, este es nuestro registro acumulativo, es decir, la acumulación de las respuestas en el tiempo de Sniffy. Pueden observar cómo cada vez que presiona la palanca se añade una línea a nuestro registro. Este es un momento importante. Ya terminamos nuestra condición número 1, que es el moldeamiento de la respuesta. Como pueden ustedes observar, Sniffy ha adquirido la respuesta de la presión de la palanca o del operando. Ya no tenemos que modificar nada en ese sentido. Incluso podemos... No, lo vamos a mantener aquí. Ahorita les voy a comentar qué necesito que hagan. Pero bueno, ahora sí, colocamos entonces nuestro Cumulative Record o registro acumulativo, y vamos a ir a esta parte del experimento en donde podemos diseñar las condiciones de nuestro experimento de condicionamiento operante. Como en el programa lo indica, vamos a llevar a cabo el establecimiento de la respuesta a partir de un programa de reforzamiento de razón fija 3. Es decir, ¿qué significa eso? Como lo veremos en la sesión síncrona, cada 3 respuestas Sniffy será reforzada. En este caso, las condiciones sobre las cuales Sniffy adquirió la respuesta tienen que ser forzosamente una razón fija 1, lo que significa que cada respuesta, cada una de sus respuestas es reforzada. Lo que vamos a hacer ahora será cambiar el programa de reforzamiento, el Reinforcement Schedule. Vamos a colocarle en Fixed, que significa fijo, y vamos a colocar, aquí nos aparecen dos opciones, o en segundos o en respuestas. Esto tiene que ver con lo que veremos en la sesión respecto a los programas de reforzamiento de intervalo o de razón. Vamos a trabajar con un programa de reforzamiento de razón fija. ¿Y cuál va a ser el número fijo que vamos a establecer? Bueno, va a ser el número 3. Entonces cambiamos el número 1 por el número 3 y le damos en OK. Cuando le demos en OK, ustedes van a poder observar que la primera respuesta de Sniffy no será reforzada. La segunda respuesta de Sniffy tampoco será reforzada, sino hasta la tercera respuesta. Y eso se va a evidenciar en nuestra gráfica, en nuestro registro acumulativo. Vamos a observar entonces el establecimiento de las respuestas de Sniffy. Si se fijan, cada 3 respuestas, cada 3 presiones del operando lo lleva al alimento. 1, 2, 3. Fíjense cómo nuestra gráfica se va a ir ligeramente modificando, nuestra gráfica de el registro acumulativo.
Es importante mencionar que para este momento ustedes ya no tendrán que reforzar manualmente ninguna respuesta, porque ya estamos en nuestra fase experimental. Estamos observando el efecto que tiene este programa de reforzamiento razón fija 3 sobre la respuesta de Sniffy. A partir de este momento, lo que necesito que ustedes hagan es que observen el comportamiento de Sniffy durante los próximos 5 minutos y luego tengan bien ubicado el momento en el que comenzó el programa de reforzamiento. De todos modos, el mismo programa, el registro acumulativo, les da ese momento, aquí lo indica, como también lo indica acá cuando comenzamos nuestro programa de razón fija 1 o nuestro programa de reforzamiento continuo. Entonces, a partir del momento en el que inician ustedes con este programa de reforzamiento, van a dejar pasar 5 minutos mientras observan la conducta de Sniffy para identificar cómo se modifica sus tendencias de respuesta. Podrán observar además que hay una modificación en las barras de asociación. No se preocupen, ya estamos en una fase experimental, entonces estas ya no son tan importantes. Como se explica brevemente en el programa de nuestro módulo y en la descripción de la naturaleza de esta práctica, lo que necesito que ustedes entreguen consiste en un documento de Word en el cual ustedes adjunten una captura de pantalla de cada una de las fases de la condición 1, así como de una captura de pantalla en donde haya especial énfasis en su registro acumulativo. Incluso pueden abrirlo como lo estoy haciendo yo en este momento, para que no tengan que colocar muchas capturas y se pueda ver el desempeño de Sniffy a lo largo del tiempo. Ustedes decidirán cuántas capturas de pantalla pueden ilustrar de manera apropiada. En primer lugar, esto, que es el desarrollo de cada una de las fases de nuestro moldeamiento. Y en segundo lugar, esto, que es el desarrollo de la conducta a partir del establecimiento de nuestros programas de reforzamiento, de la razón fija 1 y de la razón fija 3. Y además de esas capturas de pantalla, que insisto, ustedes definirán cuántas, ya sean 5, no sé, una por cada fase, ya sean un poco más para ilustrar mejor, las que ustedes consideren, pero yo quiero observar que llevaron a cabo esa actividad. Entonces necesito que se muestre la fecha y la hora para darme cuenta que lo llevaron a cabo ustedes y que no fue una copia de sus compañeros. Eso lo indico también en el programa. Y además de eso, de esas capturas, necesito que lleven a cabo un breve escrito, aproximadamente de media cuartilla, en donde ustedes expliquen el tópico de los programas de reforzamiento en el marco de esta práctica que llevamos a cabo. Este simulador de un trabajo con un sujeto experimental en una cámara de condicionamiento operante se parece mucho al trabajo que llevamos a cabo, por ejemplo, en el sistema escolarizado, en las prácticas de laboratorio con sujetos experimentales. Entonces ustedes pudieron ser testigos en este momento y pudieron manipular una situación experimental para observar cómo cambia el comportamiento de los organismos a partir de del establecimiento de contingencias de reforzamiento. Entonces necesito que ese texto tenga que ver con, puede ser de dos formas: un texto meramente teórico en donde me expliquen qué implican los programas de razón fija, de razón variable, de intervalo fijo, de intervalo variable, o bien un texto en donde ustedes expliquen a partir de su experiencia con esta práctica el carácter teórico de los programas de reforzamiento. Bueno, pues espero que haya sido claro. Si tienen alguna duda, como siempre, voy a estar al tanto en la plataforma, en los mensajes. Les deseo éxito con su práctica.